manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Estamos saciados de burlas. Misericordia, Señor, misericordia. Estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Hermanos, reunidos en torno al altar, iniciamos esta segunda semana del tiempo de Cuaresma, en la cual continuamos examinando nuestra vida cristiana por medio de la oración y la reflexión. Sigamos preparando el corazón para la celebración de la Pascua. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, oramos para que sean tratadas con amor, equidad y justicia. Participemos con fe en esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. En este segundo domingo de Cuaresma, quiero presentar un saludo muy fraterno a todos ustedes, hermanos y hermanas. Manifiesto una especial unión a aquellas personas que nos siguen desde los centros de reclusión, desde los hospitales, a quienes están enfermos en sus casas. Para ellos ofrecemos también la intención de esta Santa Misa. Vivamos esta Eucaristía en el camino de la Cuaresma, suplicando al Señor que nos conceda seguirlo en todo momento, con decisión, con empeño, ser sus discípulos y misioneros. El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía y nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Jesús, Santo de Dios, Verbo hecho carne por amor al pecado. Señor, gloria humillada por amor al pecado. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador,
Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Desde los primeros siglos de la vida de la Iglesia, en el itinerario cuaresmal tenemos la proclamación de este Evangelio con el relato de la transfiguración, que nos alienta a seguir a Cristo, que nos motiva para llegar con Cristo hasta la noche pascual. Nos puede ayudar que hagamos una composición de lugar sobre el lugar donde tradicionalmente se ubica este acontecimiento de la transfiguración. Es el monte Tabor, que es una montaña en medio de una llanura, alta, aislada, es sola esa montaña. Cuando los peregrinos quieren subir a este monte Tabor, a su cima, pues el camino aparentemente es fácil, pero cuando se va en el recorrido parecería que nunca se va a llegar y el sendero se empina y es necesario hacer esfuerzos. Cuando finalmente se llega a la meta, a la cima, aparece una vista esplendorosa que le permite contemplar
todo el panorama de alrededor. A esa montaña Jesús se llevó a sus discípulos, a 3 de ellos, después de anunciarles los momentos de la pasión, muerte y resurrección. Y tiene lugar esta manifestación especial de la gloria de Cristo, que podemos recibir también hoy en nuestro camino cuaresmal. ¿Por qué o para qué la transfiguración? Digamos que es una pedagogía divina para que no nos desanimemos en el camino de la vida cristiana y nos mantengamos firmes en el seguimiento del Señor. La transfiguración es como un anticipo para que veamos el término del camino y que vale la pena porque da completo sentido a nuestra vida mantenernos firmes en el seguimiento del Señor. La vida cristiana es realmente una experiencia de camino, como el Señor le mandó a Abraham, como el mismo Jesús lo insistió a sus discípulos. Somos discípulos cuando vamos caminando detrás de Jesús, cuando cargamos su cruz y lo seguimos, cuando damos pasos continuamente en nuestra vida, queriendo siempre parecernos más, configurarnos más con el Señor. Y en ese camino encontramos lógicamente dificultades. Nos podemos preguntar muchas veces si vale o no la pena seguir unidos a lo que el Señor nos pide. O a veces creemos que las fatigas o los sufrimientos o lo que nos tenemos que esforzar es demasiado duro y a veces imposible. El Señor hoy le da sentido a nuestro caminar cuando nos anticipa la gloria que vendrá, cuando nos regala esa palabra de ánimo que nos motiva para no desfallecer en el propósito del amor a Dios y a los hermanos en todo nuestro camino. La transfiguración es también una invitación como herramienta para poder mantenernos firmes en el camino. Es necesario escuchar siempre la palabra de Dios. Ese es el centro del relato, las palabras del Padre que indican que ese es el Hijo amado, Cristo, en quien tiene su complacencia, y el imperativo que nos deja para nosotros sus discípulos: escúchenlo, y escúchenlo en todo momento, no solo cuando las cosas aparecen fáciles o gozosas, sino también cuando el panorama es más sombrío o cuando encontramos dificultades. El cristiano, el discípulo, es también por naturaleza una persona que escucha siempre la voz de Dios y que encuentra en esa palabra que se ha hecho una realidad presente en nuestra vida por la encarnación de Cristo y por su misterio pascual. Es la palabra que es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero. La voz de Dios hoy se convierte en ese indicativo que no podemos olvidar en nuestra vida, la escucha de la palabra de Dios.
que debemos atender, no solo cuando se nos proclama en la liturgia, sino también en los diversos momentos de nuestra vida. Escuchar al Hijo para poder avanzar con la luz de su palabra en todo nuestro sendero. Pero la transfiguración es también un envío que aparece de diversas maneras en el texto del Evangelio. Al final aparece como si los discípulos debieran callar esa experiencia que tuvieron en el monte, pero claramente el Señor dice que no lo cuenten a nadie hasta que Él resucite de entre los muertos. Pues nosotros ya sabemos, ya hemos vivido la resurrección del Señor. Entonces, la experiencia del encuentro con Cristo en todo su momento pascual, la pasión, la cruz, la muerte y la resurrección, es el misterio que tenemos que anunciar, comunicar a los demás nuestra experiencia de Cristo muerto y resucitado. Para ese envío el Señor nos invita a ser valientes, no teman. Y el apóstol también nos dice hoy que tomemos parte según la gracia de Dios, según la fuerza que Dios nos dé en los trabajos del Evangelio. Todos estamos llamados a comunicar a otros, a guiar a otros a la vivencia del encuentro con Cristo muerto y resucitado. Hermanos y hermanas, meditemos en esta semana varias veces este pasaje de la transfiguración y que Él nos inspire en esta ruta cuaresmal. La cuaresma es un tiempo de gracia, de preparación, de camino, de intensificación de la oración, de la caridad, de la penitencia. Todo para resucitar con Cristo, para contemplar su gloria, para dejarnos llenar de su amor, de su misericordia, para que vivamos interiormente la alegría de la Pascua. No nos cansemos. Hoy el Señor, como un padre, nos dice: continúa, sigue adelante, esfuérzate más en tu vida cristiana, comprende todo esto que vives en el misterio pascual, anúncialo. En ese camino debemos perseverar con la gracia de Dios. Que Nuestra Señora, la Virgen María, Madre nuestra, nos acompañe en este sendero de discípulos y que ella misma nos conforte con su intercesión cuando experimentamos las pruebas y las dificultades. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos nuestra oración a Dios Padre, que conoce nuestras necesidades, y con plena confianza en su amor digamos: acoge, Padre, nuestra oración. Acoge, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, para que sea fiel a su misión de madre y maestra, y se vea fortalecida y purificada por el ejercicio de la austeridad y la oración, oremos. Acoge, Padre, nuestra oración. Por quienes rigen los destinos de las naciones, para que respeten y protejan los derechos de cada ciudadano, oremos. Acoge, Padre, nuestra oración. Por todas las mujeres que son maltratadas, para que su dignidad sea reconocida y sus derechos sean respetados, oremos. Acoge, Padre, nuestra oración. Por los sacerdotes de nuestra arquidiócesis, que tendrán reunión general del clero este próximo jueves, para que el Espíritu Santo los guíe e impulse a dar frutos abundantes en sus comunidades, oremos. Acoge, Padre, nuestra oración. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que con nuestras acciones seamos testigos del amor de Dios por nosotros, oremos. Acoge, Padre, nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestras súplicas y concédenos perseverancia en la verdadera fe y en el buen obrar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las fiestas pascuales.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el Monte Santo, para que constara además por el testimonio de la ley y los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, a Monseñor Mauricio y a mí, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un fraterno saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos darte sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre de misericordia, les conceda a todos, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.